En este video vamos a estudiar un número real que se le puede ser asociado a una matriz cuadrada y que nos puede ayudar a dar criterios de solución de ecuaciones lineales y encontrar algoritmos alternativos para producir soluciones a este tipo de sistemas de ecuaciones. Este número se conoce como el determinante de una matriz. Pero antes de entrar con la definición, ya que deberíamos estudiar dos cosas, qué es un determinante y cómo se calcula un determinante. En principio, o antes de empezar con la definición, déjenme hacer un repaso preliminar de los elementos que necesitamos en la definición. Y estos son las permutaciones. Pues una permutación es una función biyectiva, una permutación de m elementos Pongamos que estos elementos son los números desde el 1 hasta el m, 1, 2, 3, estos. Es una biyección, voy a llamar este conjunto A. Entonces es una biyección de A en sí mismo. Biyección significa que hay una función de A en sí mismo que es 1 a 1 y sobre, o 1 es inyectiva y sobreyectiva. Es decir, que yo tengo una función, voy a llamarla sigma, por ejemplo, que va a ir, digamos, del conjunto A en sí mismo, vamos a ponerlo así en forma vertical. Y aquí vamos a poner el mismo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Al número 1, como la función es biyectiva, esta función sigma es biyectiva, al número 1 le debo hacer corresponder cualquier número del 1 hasta el m, cualquiera. Y ese número que le voy a asignar lo voy a llamar sigma sum. Al siguiente número, que es el número 2, debo asignarle un número cualquiera del 1 al m, pero quitando el sigma de 1 porque ya se lo asigné a este sigma de 1, es cualquiera de estos números, que es la imagen del 1. Vamos a ponerla por acá. Por lo tanto, este será nuestro sigma de 2. Para encontrar la imagen del 3 en este caso, pues deberá ser cualquier número distinto de sigma 1 y sigma 2. Entonces, en este caso es sigma 3. Noten que para elegir la primera imagen tengo m de las opciones, cualquiera de las m puede ser elegida, pero en el siguiente caso tengo m menos una elección para elegir la imagen del 2. Para elegir la imagen del 3, pues tendré en este caso m menos 2 opciones. ¿Por qué m menos 2? Pues porque ya sigma 1 y sigma 2 han sido seleccionadas, y así hasta que yo llegue a sigma sub m. En sigma sub m, ¿cuántas opciones vamos a tener? Pues vamos a tener m menos una opción. O sea que en total, solo una opción. Por lo tanto, el número de permutaciones que nosotros podemos considerar, el número total de permutaciones que pueden ser consideradas para un conjunto con m elementos, es el producto de m por las elecciones que aquí puedo hacer, que son m menos 1, luego las elecciones para el 3, que son m menos 2, y así sucesivamente hasta el 1. Este número se conoce como m factorial. El número de permutaciones entonces que yo puedo hacer en un conjunto con m elementos es m factorial, y esta es la manera como uno puede definirlas. Bien, es importante tener en cuenta dentro de todas las permutaciones o dentro de la asignación de las imágenes
unas situaciones que vamos a llamar transposiciones. Entonces, cuando yo voy seleccionando las posibles imágenes de la biyección, pueden haber situaciones en donde yo, por ejemplo, tenga el 1 por acá y un número por aquí, décimo, y su correspondiente imagen sigma su i. Y es posible que aunque 1 es menor que i, tal como ha sido dispuesto los números aquí, y la imagen del 1, es posible dentro de todas las selecciones que la imagen del 1 sea mayor que la imagen de la i. Si esto es así, para cualquier par de términos, por ejemplo, ya no pongo el 1, sino una i y una j, si es menor que j, pero la imagen de la i, de la más pequeñita, del número más pequeñito, es más grande que la imagen del número más grande, esta situación es en general denominada una transposición. Bien, lo interesante de las transposiciones es que podemos nosotros asignarle un signo a la permutación, es decir, las transposiciones nos permiten darle el signo a las permutaciones. Revisemos un ejemplo sencillo en donde podamos ver una permutación, dos términos, y sus correspondientes transposiciones. Bien, en este caso, por ejemplo, supongamos que A es el conjunto formado por los números 1 y 2. Como dijimos hace unos minutos, el número de permutaciones que puedo yo definir para este conjunto A es 2 factorial, 1 por 2. O sea, solamente hay dos funciones biyectivas de A en sí mismo. ¿Cuáles son esas funciones? Veamos. Una es, aquí pongo el 1 y el 2, aquí puse sigma, pongamos la sigma 1. Fíjense que en esta voy a elegir cuál puede ser la posible imagen del 1. Debo elegir entre el 1 y el 2, cualquiera, entonces voy a elegir el 1. Pero como ya elegí el 1 aquí, lo quito, entonces la única opción para el siguiente número es el 2. Entonces sigma 1 sería para nosotros la identidad porque manda el 1 en el 1 y el 2 en el 2. ¿Cuántas transposiciones hay aquí? El número de transposiciones aquí es 0. O sea que sigma 1, voy a poner transposiciones de sigma 1, voy a poner una sigla. Son 0. Solamente hay 0 transposiciones. Porque no hay una situación en donde un número sea menor que el otro, pero que las imágenes inviertan el orden. Pero la otra función que usted podría definir para el 1 y el 2 es que el 1 vaya al 2. No puede ir al 1 porque si no obtendría yo la misma situación anterior. Y que el 2 vaya al 1. ¿Cuántas transposiciones tenemos aquí? ¿Cuántas transposiciones tiene sigma 2? Situaciones son donde 1 es menor que 2, pero la imagen del 1 es mayor que la imagen del 2. Hay una transposición. El signo, vamos a ponerlo así, el signo de la permutación, sigma 1, es en este caso menos 1 a la 0. O sea que el signo en este caso es un 1. El signo de esta permutación es positivo. Mientras que el signo de sigma 2 es menos 1 al número completo de transposiciones que tiene la permutación. Entonces en este caso será la 1, o sea que el signo que le corresponde a sigma 2 es menos 1 y el signo que le corresponde a sigma 1 es 0. Listo, este es un ejemplo de una permutación, pero se puede hacer con 3. Con 3 pues habrían 1 por 2 por 3 permutaciones, o sea, habrían 6 permutaciones y tendríamos que hacer el mismo ejercicio con 4 y así sucesivamente. Bien, esto es lo que corresponde a lo que llamamos nosotros permutaciones y transposiciones. Entonces, ¿qué es el determinante de una matriz?
Entonces, si A es una matriz cuadrada, el determinante de A digamos, notado, hay distintas maneras de escribirlo. A veces le ponemos entre barras o simplemente escribimos una sigla como esta. ¿Sí? Esta es una función el determinante es una función, pues ya voy a ponerlo así, que iría del conjunto de matrices cuadradas de tamaño arbitrario en los números reales. ¿Y qué hacemos? En este caso, tomamos una matriz, le asignamos su determinante y esto es igual a, en este caso vamos a decir nosotros que A, voy a decir que A es una matriz A y J. Determinante de A entonces será para nosotros algo del estilo A sub 1. Como A es una matriz cuadrada de tamaño n, voy a trabajar con permutaciones de tamaño n en este caso. Entonces voy a coger una de las n factorial permutaciones, o no una, hay que cogerlas todas realmente, pero por ahora voy a fijar una para que lo veamos. Entonces cojo el 1 y hay una permutación que voy a llamar la sigma, digamos 1. Esta es la imagen de la permutación del 1 por la permutación sigma. Luego el 2 tiene una imagen, sigma 2, y así sucesivamente hasta que lleguemos a n, que tiene una imagen sigma n. Aquí vamos a poner el signo de sigma. Un poquito adelante. Entonces, tal como lo hicimos con el 1 y el 2, vamos a tomar el signo de sigma, pero como los elementos de la matriz A son del tipo A y J, entonces vamos a tomar A1 por la imagen de esta permutación en 1, 2, la imagen de la misma permutación en 2 y así todas. Aquí estoy fijando sigma, pero si usted hace este mismo ejercicio para todas las permutaciones de los n elementos que están aquí y hacemos la suma de todos estos números, voy a ponerlo aquí en términos sumatorios, donde sigma es el conjunto de todas las permutaciones que tienen n elementos. Voy a elegir esta notación aquí. Esto significa que este es el conjunto de todas las permutaciones con n elementos. Si hacemos la suma sobre todas las permutaciones que podemos hacer, por ejemplo, en el caso de 2, solo con 2 permutaciones trabajaríamos. Si hacemos la suma sobre todas esas permutaciones, ese es el valor del determinante. Bien, esa es la definición general de determinante y bueno, la construcción usando permutaciones podría ser engorrosa. Entonces vamos a intentar describir una manera más eficiente, digamos, desde el punto de vista computacional, que nos permita calcular el determinante de una matriz. Por lo tanto, lo que voy a hacer es tratar de determinar cuál podría ser el determinante de una matriz 2×2. Entonces voy a hacer un ejemplo de cuál sería el determinante de una matriz 2×2. Entonces, el determinante de una matriz 2×2 lo notamos de esta manera: A11, A12, aquí sería A21 y A22. Entonces, de acuerdo a la definición, debo considerar las permutaciones de dos elementos. Pero sabemos que hay solo dos permutaciones para los dos elementos. Una que llamamos sigma 1, que es la identidad, que mandamos el 1 en el 1, el 2 en el 2, y el signo de sigma 1 nos dio 1. Y la otra, y última, es una que envía el 1 en el 2 y el 2 en el 1. Y el signo de esa permutación
es menos 1. Por lo tanto, ¿cuál sería el determinante de esta matriz? Este determinante sería igual, según lo que hemos dicho, el signo de sigma 1, escojo la primera permutación, el signo de sigma 1, por A1, sigma de 1, por A2, sigma 1 de 1, por A2, sigma 1 de 2. Y por definición, entonces voy a trabajar con el signo, con sigma 2, que sería el signo de sigma 2, A1, sigma 2 de 1, por A sub 2, sigma 2 de 2. Listo, ese es el determinante de esa matriz, es esa suma. Revisemos de acuerdo a lo que sabemos cuánto va a ser el valor de ese determinante. Entonces, tendríamos signo de sigma 1, pero el signo de sigma 1 es 1. Entonces tendríamos A1 por A1 de quién? De sigma 1 de 1, pero sigma 1 de 1 es el mismo 1. Entonces voy a poner A1, 1. Por A sub 2, sigma 1 de 2, pero sigma 1 de 2, manda el 2 en el 2, sigma 1 de 2 es 2. Más el signo de sigma 2, pero el signo de sigma 2 es menos 1. Entonces voy a poner el menos aquí. A1 por la imagen, A1, y aquí el otro lugar es la imagen según sigma 2 del 1. La imagen según sigma 2 del 1 es 2. Por A2, y aquí voy a poner la imagen del 2 por sigma 2, que es el 1. Y listo, este es el determinante de una matriz 2 por 2. Generalmente en secundaria nos dicen que hay una manera rápida de recordarlo, porque básicamente es multiplicar los elementos que están en la diagonal y hacer la resta con los elementos que no están en la diagonal. Bien, ¿cuál es la importancia de la definición y de poder calcular el determinante 2 por 2? Pues resulta que con esas dos herramientas basta calcular el determinante de cualquier matriz. Vamos a revisar cómo se calculan estos determinantes de manera general. Para ello, vamos a definir para una matriz A cuadrada de tamaño arbitrario el menor IJ, o sea, el menor de una entrada arbitraria en la matriz A. El menor IJ de A siempre lo vamos a anotar de esta manera. Y este es el determinante que resulta de eliminar la fila I y columna J de A. Bien, siempre asociado a este tipo de cálculos están los signos. Entonces, cuando nosotros aplicamos los signos, entonces vamos a llamar esto C, por ejemplo, IJ de A. A veces a esto se puede notar escribiendo MIJ de A para hacer notar que es un determinante, pero también se puede eliminar las barras. CIJ de A es el cofactor IJ, o sea, de cualquiera de las entradas de la matriz, IJ de A. Y es tal que el cofactor, ese número, siempre se obtiene de esta manera. Menos 1, sumamos I con J por el menor IJ. Entonces, el menor IJ de una matriz no es más, el cofactor IJ de una matriz no es más que el menor IJ correspondiente con su signo. ¿Quién da el signo? La suma de I
con J. ¿Por qué es importante el menor y el cofactor? Porque así también puedo dar una definición alternativa de lo que es el determinante de una matriz. Entonces, si el determinante de A se desarrolla, o sea, si hacemos estos cálculos sobre una fila dada, por ejemplo, por la fila I, o columna I, no importa, pongamos por la 10ª fila, entonces vamos a decir en adelante que el determinante de A, el determinante de la matriz, va a ser igual a, entonces vamos a tomar toda la fila i-ésima de A, entonces el primer lugar, la primera columna es I1, pero multiplicamos por su correspondiente cofactor, CI1 de A. Luego tomo el segundo elemento de la fila y lo sumo, desarrollado con su cofactor. Entonces sería cofactor I2 de A, luego más I3, y lo multiplico por su cofactor. Recuerden que resulta eliminar fila I columna 3 y con el signo I más 3. Aquí es la matriz A. Como la matriz es cuadrada de tamaño n, pues iríamos hasta A sub n, a sub in, cofactor in de la matriz A. Y esta es la definición alternativa desarrollado por la fila I del determinante de A. Es una función, como ya lo saben, y por lo tanto este determinante es único, independiente si lo desarrollamos por cualquier fila o por cualquier columna. Veamos un ejemplo para observar cómo calculamos un determinante de una matriz 3×3, porque ya sabemos calcular los determinantes de las matrices 2×2. Por ejemplo, queremos calcular el determinante de una matriz de la forma 1, 0, menos 1, 0, 1, 2, 2, menos 1, 1. Entonces, si queremos calcular el determinante, digamos que lo vamos a desarrollar por la fila 1. Si este es el determinante de una matriz A, entonces este determinante debe ser desarrollado por la fila 1. Tomamos el primer elemento de la fila 1, entonces es 1, y lo multiplicamos por su correspondiente cofactor. Ahorita lo miramos cuál es. Más el siguiente término es un 0. El 0 está en el lugar 1, 2, entonces lo multiplico por su correspondiente cofactor. Más el último lugar, el lugar 1, 3, es menos 1, y lo multiplico por su correspondiente cofactor, 1, 3 de A. Entonces, el ejercicio que me falta por realizar es saber quién es el cofactor 1, 1 de A, quién es el cofactor 1, 2 de A y quién es el cofactor 1, 3 de A. Bien, el cofactor 1, 1 de A resulta de eliminar la fila 1 de A y la columna 1 de A. Vamos a mirar qué eliminamos aquí. Fíjense que nos queda un determinante. Vamos a escribirlo, que es 2×2, 1, 2, menos 1, 1. Pero recuerden que para poder usar cofactores debo poner el signo. Entonces aquí el signo será menos 1 al cuadrado, porque 1 más 1 es 2. Ese sería el cofactor 1, 1 de A. De acuerdo a lo que hemos discutido, el cofactor 1, 1 de A se obtiene, en este caso como es 2×2, multiplicando los elementos en la diagonal y restándole los elementos que no están en la diagonal. Entonces en este caso nos va a dar 1. Y la resta de esto, porque esto da menos 2, entonces sería menos, voy a ponerlo así para que lo entendamos, sería 1 más 2, sería 3. Calculemos ahora, voy a quitar estas linecitas acá, el cofactor 1, 2 de A.
que es un determinante al cual le asigno signo. Cofactor 1, 2 de A se obtiene de eliminar la fila 1 de A y su columna 2, que sería eliminar esta fila y esta columna. Entonces me queda un determinante que sería el 0 y el 2 en la primera columna y 2 y 1 en la segunda columna. ¿Cuál es el signo? El signo será menos 1 a la suma del 1 con el 2 es 3. En este caso nos va a dar menos y calculamos el determinante multiplicando los elementos en la diagonal, 0 por 1 es 0, y restando los elementos que no están, el producto de los elementos que no están en la diagonal, 2 por 2 es 4. Bien, en este caso tendríamos menos 4, nos daría 4 el cofactor 1, 2 de la matriz A. Cofactor 1, 3 de la matriz A se obtiene ahora de eliminar la fila 1 de A, pero ahora la columna 3. Los elementos que nos quedan, el determinante que nos queda es un determinante de 2 por 2, 0, 1, 2 y menos 1, pero el signo ahora es menos 1 a la 1 más 3, es 4. Entonces, este determinante será multiplicar los elementos que están en la diagonal, 0 por menos 1 es 0, y le resto el producto de los elementos que no están en la diagonal, 2 por 1, 2. Este número es menos 2, y ya tenemos los cofactores que queremos en esta suma. Por lo tanto, el determinante de A es 1 por el cofactor 1, 1 de A nos dio 3, voy a poner un 3, 0 por el cofactor 1, 2 de A, pero el cofactor 1, 2 de A nos dio a nosotros 4, que lo voy a poner, aunque no importa qué número pongamos, porque si ya tenemos 0 en ese lugar de la matriz, entonces siempre ese valor va a dar 0 y es una buena estrategia para observar cuál es la fila o columna que más ceros tiene, porque por ahí puedo desarrollar el determinante porque esos términos se van a anular automáticamente. Entonces de aquí en adelante sería mejor mirar cuál fila es la que más ceros tiene o cuál columna es la que más ceros tiene para evaluar un determinante, porque eso va a hacer que el número de sumandos involucrados en su cálculo sea menor. Para finalizar, entonces tendríamos menos 1, voy a ponerlo, pero el cofactor 1, 3 de A, pero el cofactor 1, 3 de A es menos 2, entonces pongo menos 2, y este valor va a dar 3 más 0 más 2, menos 1 por menos 2. Así que el determinante de esta matriz es 5, y este proceso usted lo puede hacer para cualquier matriz con cualquier orden. ¿Por qué? Porque si tuviéramos una matriz 4 por 4, sabemos que lo puede desarrollar por cualquier fila o columna por definición. Suponga que luego otra vez lo va a desarrollar por la fila 1. Entonces va a haber un poquito más de sumandos, pero cuando elimine la fila y la columna correspondiente les queda un determinante 3 por 3. Y el determinante 3 por 3 usted lo puede calcular fácilmente porque sus menores son todos 2 por 2. Y los menores 2 por 2 ya los definimos de manera general usando permutaciones. Por lo tanto, siempre cuando tengo una matriz del orden n por n, puedo obtener el valor de su determinante reduciendo paso a paso el tamaño de los determinantes que debo calcular hasta llegar a uno de 2 por 2, y ese lo podemos calcular. Por lo tanto, esta es la manera que tenemos nosotros de calcular determinantes. Lo podemos hacer en general y podemos entrar entonces a estudiar sus propiedades. Bien, dentro de las propiedades del determinante de una matriz, hay algunas que surgen inmediatamente del estudio mismo de la estructura de las álgebras matriciales. Por ejemplo, el determinante de una matriz es igual al determinante de su traspuesta, y eso se da porque el determinante de una matriz se puede calcular por cualquier fila o columna. O sea que si yo estoy desarrollando el determinante por la fila 2, entonces también yo puedo desarrollar el determinante por la traspuesta. La fila 2 de la traspuesta es la columna 2 de la matriz original. Es decir, este valor
va a mantenerse invariante por transposición. El determinante de un producto de matriz es el producto de los determinantes y automáticamente si A es una matriz inversible y B es su correspondiente inversa, el determinante de A por B me da el determinante de la identidad. Más adelante veremos rápidamente que el determinante de la identidad es 1 y por lo tanto el determinante de la inversa de una matriz es 1 sobre el determinante de A. Si un determinante cualquiera se obtiene de otro por intercambio de las filas o las columnas, o sea, cambio la fila 1 por la fila 3 o la columna 1 por la columna 3, cualquiera de esos intercambios, cada intercambio que hagamos nosotros va a aportar con un signo al determinante. Entonces, por eso decimos que el determinante de B será en este caso menos el determinante de A. Y como una consecuencia de eso, porque cuando yo tenga dos filas iguales, si las intercambio, me va a quedar la misma matriz, pero con el signo cambiado, de acuerdo a esta propiedad. Y por lo tanto, si una matriz tiene dos filas o columnas iguales, su determinante debe ser 0, por el cambio de signo que va a lograrse acá, pero la matriz permanece invariante. Si el determinante de B, esta es otra de las, digamos, transformaciones admisibles que uno acostumbra a realizar cuando está resolviendo sistemas de ecuaciones. Si el determinante de B se obtiene el determinante de A por suma de un producto escalar de una fila a otra, ¿cómo afecta esa transformación admisible el determinante? De ninguna manera, el determinante permanece invariante. Entonces estamos tratando de aprender que las transformaciones admisibles que hacemos en filas también las podemos hacer en columnas para calcular el determinante de una matriz. Y que las transformaciones admisibles de alguna manera afectan algunas y otras no el valor del determinante. Por ejemplo, si yo intercambio filas o columnas, cambio el signo automáticamente el determinante. Si sumo un producto escalar de una fila a otra, el determinante no cambia. ¿Qué pasa si multiplicamos una fila o una columna? Automáticamente el determinante nuevo queda multiplicado por el valor de la constante que usted multiplicó. Esto es, si el determinante de B se obtiene del determinante de A, por la multiplicación por un escalar digamos de una fila o columna, digamos por un número entonces la manera como se afecta el determinante es por ese valor K, es decir que el determinante de B es K veces el determinante de A. Y por lo tanto, cuando estamos haciendo álgebra matricial, recuerden cuando hacemos álgebra matricial tenemos sumas y productos por escalares y productos entre matrices. El determinante de un producto por escalar, digamos, de una matriz, digamos por esta propiedad, fíjense que cada una de las filas en A está multiplicada por el valor de K. Por lo tanto, este determinante tendría que darnos K a la n, el determinante de A, porque A es una matriz cuadrada y hay n filas o n columnas. Entonces, en ese caso, de esta manera o de esta manera en general, queda afectado el determinante a través de las acostumbradas transformaciones de filas y columnas en la solución de sistemas de ecuaciones. Bien, como una consecuencia de lo discutido, pues hay algunas matrices a las cuales les podemos nosotros calcular el determinante sin ninguna dificultad. Por ejemplo, si una matriz es diagonal. Si una matriz es diagonal, el cálculo de su determinante es bastante sencillo. Supongamos que tenemos una matriz diagonal superior, por ejemplo, A11, A12, A13 y por aquí A1n.
Como es diagonal, entonces voy a poner 0 aquí, A22, A23 y sigo hasta A2N. Aquí 0, 0, escribo aquí A33 y así hasta que agote la fila A3N. Sigamos 0, 0, 0. Digamos que aquí tenemos un lugar A sub N, N. Yo quiero calcular el determinante de esta matriz. Llamemos determinante de esta matriz diagonal. Voy a ponerle D de diagonal. ¿Cómo calcular un determinante? Pues digamos que vamos a desarrollarlo por la fila 1. Recordamos que si voy a desarrollarlo por la fila 1, pues esto debería ser A sub 1, 1. Por el cofactor que corresponde al hecho de eliminar la fila 1 y la columna 1. Entonces me queda este cofactor que está aquí, que también es diagonal. Observen que voy a cambiar un poquito la estrategia y en vez de desarrollarlo por la fila 1, porque recuerden que es mucho más fácil mirarlo por dónde están los ceros, entonces voy a desarrollarlo por la columna 1. Si desarrollo por la columna 1, esta entrada es 0, entonces el correspondiente producto con el cofactor 2,1 me va a dar 0, con el 3,1 me da 0 y con el n1 me da 0. O sea que el único cofactor que me va a servir es el 1,1 de A. Por lo tanto, tendré que hacer A11 por el cofactor 1,1 de A. Pero ¿qué pasa? Cuando voy a calcular el cofactor 1,1 de A, me da este determinante que está aquí más pequeñito. Y también lo puedo desarrollar por la columna 1. Y al hacerlo, entonces elimina toda la fila 1 y toda esta columna 1, y me queda solamente el lugar A22. Cuando elimino aquí la fila 1 y columna 1, me queda este menor. Al desarrollar por la primera columna ese menor, solamente me va a quedar el término en A33. El término A33. Y así puedo seguir recurrentemente hasta llegar a este valor que está aquí. Luego el determinante de cualquier matriz diagonal es el producto de los números en la diagonal. Ah, bueno, muy fácil. Como lo habíamos dicho entonces, el determinante de una identidad, ¿cuánto debe ser? Pues de acuerdo a lo que estamos diciendo, si aquí tengo unos y ceros, 0, 1 aquí, ceros, es una identidad, aquí unos. El determinante de la identidad automáticamente es el producto de los elementos en la diagonal, y el producto de los elementos de la diagonal en una identidad es 1. Entonces, ya sabemos cuál es la meta en estos casos. La meta en estos casos es de llegar a una matriz diagonal, sea superior, inferior o una matriz diagonal por completo. En el caso de la solución de sistemas de ecuaciones, pretendemos siempre llegar a una matriz escalonada reducida para encontrar la solución del sistema. Pero en el caso de las matrices, el objetivo es hacer las transformaciones de filas y columnas que hemos descrito para llegar entonces a una matriz diagonal, porque en las matrices diagonales obtengo fácilmente como determinante el producto de los elementos en la diagonal. Veamos un ejemplo. Tomemos el determinante formado por estas filas. Aquí tengo 1, 1, aquí x1, x2 y x3, y aquí x1 cuadrado, x2 cuadrado y x3 cuadrado. Y me piden probar que este determinante es el producto de algo como x2 menos x1, x3 menos x1 por x3 menos x2. Entonces probemos que esta igualdad se da. Este determinante famoso se llama el determinante Vandermonde.
y puede ser aplicado a órdenes mucho más generales. Pero como por facilidad vamos a mirar transformaciones de filas y columnas, no voy a usar menores para calcular este determinante. Entonces, aquí me fijo que la fila 1 consta únicamente de unos y por lo tanto yo puedo puedo tratar de convertir este determinante en un determinante diagonal. Para hacerlo entonces voy a proponer las siguientes operaciones entre columnas. A la columna 1 la multiplico por menos 1 y le sumo la columna 2. Y a la columna 1 la multiplico por menos 1 y le sumo la columna 3. Esto con el objeto de hacer ceros los correspondientes lugares que tienen esos unos. Entonces el pivote es ahora la columna 1, 1x1 y x1 cuadrado, y cambiamos la fila 2 y la fila 3. Entonces en este caso tendríamos menos 1 más 1, pues es 0. Menos x1 más x2, pues me quedará x2 menos x1. Y menos x1 cuadrado más x2 cuadrado, pues voy a escribir x2 cuadrado menos x1 cuadrado. Y si hacemos menos columna 1 más la columna 3, entonces en este caso nosotros tendríamos menos 1 más 1, 0 en este lugar, menos x1 más x3, escribo x3 menos x1. Y en estos lugares, el 1, 3 y el 3, 3, tendríamos x3 al cuadrado y le estamos quitando el término x1 cuadrado. Estos dos determinantes no cambian, son iguales porque se obtienen a través de estos cambios en las columnas. Ahora lo que vamos a hacer es observar que hay un término común en la columna 2, hay un término que multiplica la columna 2, y también hay un término que multiplica la columna 3. Porque este término, x2 menos al cuadrado menos x1 cuadrado, pues se puede factorizar como x2 menos x1 por x2 más x1. Mientras que este término se puede factorizar como x3 menos x1 por x3 más x1. Entonces es fácil observar que la columna 2 está multiplicada por x2 menos x1, porque aquí tenemos x2 menos x1 y aquí tengo x2 menos x1 por x2 más x1. Entonces voy a sacar ese término del determinante porque es un factor común ahí, y sabemos que el determinante queda multiplicada por esa constante. Así que aquí tendríamos igual a x2 menos x1, que es la constante que multiplica la columna 2. Y ahora miramos que también hay una constante que multiplica la columna 3. ¿Cuál es? x3 menos x1, en el lugar 2, 3. Y x3 menos x1 también multiplica en lugar 3, 3. Entonces también lo puedo extraer del determinante. Y al hacer esas factorizaciones, el nuevo determinante tiene la forma 1, x1, x1 cuadrado. La segunda columna es 0, 1, pues ya que factoricé, x2 más x1. Y la tercera columna es 0, 1 y x3 más x1. Para finalizar, entonces, voy a anular este 1 que está en el lugar 2, 3, haciendo el cambio menos la columna 2 más la columna 3. Esto hace que el determinante nos quede en la forma, voy a dejar los términos factorizados, x2 menos x1, x3 menos x1, y ahora nos queda 1, x1, x1 cuadrado, ahí no hay cambios, en el pivote tampoco, 0, 1 y x2 más x1, pero en la columna 3 el cambio es 0, 0, y cuando yo resto este término a este término, se cancelan los x1, se cancelan estos dos, y me queda una expresión del tipo x3 menos x2. Noten que lo he logrado. Esta es una matriz diagonal inferior y este determinante se logra obteniendo el producto de los elementos en la diagonal. Así que el determinante original queda convertido en la forma x2 menos x1
x3 menos x1, y este 1 por 1 por x3 menos x2 da x3 menos x2, y esto es lo que se quería probar. Muchas gracias.